El siguiente tipo de enfermo es el enfermo crónico, el siguiente tipo de enfermo que vamos a ver. ¿Vale? La enfermedad crónica es aquella enfermedad, aquella afección, aquella una patología de larga duración y por lo general de progresión lenta y, salvo raras excepciones, no curable. No curable no quiere decir que sea mortal, quiere decir que no se cura. Tú puedes morir de otra enfermedad que no sea la enfermedad crónica. Una diabetes es una enfermedad crónica, tú puedes morir de otro problema. Entonces no es que sea mortal, simplemente no es curable. Hay excepciones, dentro de las excepciones sería una insuficiencia renal crónica, pues te hacen un trasplante de riñón y te desaparece la insuficiencia renal. Pero bueno, por lo general son enfermedades lentas, largas, no curables, ¿vale? Que se mantienen y que va a requerir un tipo de tratamiento y un tipo de seguimiento que van a interferir en la vida de quien las padece, provocando un sufrimiento psicológico, normalmente de tipo ansioso, de tipo tristeza, que puede degenerar, puede desembocar en un trastorno de ansiedad o en un trastorno de depresión. Entonces, suelen ser enfermedades multicausadas, ¿vale? Enfermedades con múltiples causas, derivadas muchas veces, la mayor parte de las veces posiblemente, de hábitos, y por lo tanto son prevenibles y son mejorables con cambios de hábito. Esto implica esto de se podía haber prevenido, implica muchas veces un sentimiento de culpa. Cuando yo tengo una enfermedad que he desarrollado por un hábito que he tenido, es fácil desarrollar un sentimiento de culpa. Recordar que hemos dicho que debemos intentar ver un poco la cuestión de la culpa desde una perspectiva de intencionalidad. Si uno no tiene intencionalidad no tendría culpa, será responsable, será el causante, pero no el culpable. Vale, vamos a intentar verlo así. Nos va a ayudar a no sentir culpa y a no culpar por determinadas enfermedades. Recordar que aceptábamos dentro de nuestro contrato social a la hora de vivir o permitir en los demás el rol del enfermo, la asunción o la consideración de no intencionalidad y por lo tanto de no culpa. Entonces, muchas de estas enfermedades crónicas, ¿vale? Tienen que ver con hábitos normalmente no saludables y por lo tanto se van a poder prever. ¿Vale? Veremos en el tema siguiente lo que es la educación para la salud y luego en el otro los programas para hacer promoción y prevención de la salud, y haremos hincapié más en este tipo de detalles. Las principales causas de las enfermedades crónicas son variadas. Las principales enfermedades crónicas son variadas y van a afectar a distintos elementos de nuestro cuerpo. Las principales enfermedades cardiovasculares, como las cardiopatías isquémicas, muchas veces tienen una causa genética, otras veces tienen una causa basada en la alimentación, insuficiencias cardíacas o enfermedades cerebrovascular, los ictus. El cáncer en sus múltiples variantes, luego lo veremos. Enfermedades respiratorias que se cronifican, como el EPOC, que el nombre es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que el nombre es muy definitorio de lo que es, o el asma, la dificultad para respirar, la sensación de dificultad para respirar. En otro grupo tendríamos la diabetes y la obesidad, no es que vayan juntas, pero tienen relación, por eso las he puesto en un mismo punto. El SIDA, como enfermedad que se cronifica, enfermedad de origen infeccioso, y las drogodependencias, como el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Las consecuencias psicológicas de la enfermedad, ¿vale? Y al margen de las cuestiones físicas, ¿vale? Al margen del dolor, de la limitación, etc., la enfermedad crónica es un estresor especial al producir unos cambios significativos en el paciente, que son duraderos y que muchas veces aparecen repentinas, ¿vale? Y que aparecen de forma repentina y modifican nuestro estilo de vida, cambian nuestro estilo de vida y nos añaden una perspectiva de incertidumbre, ¿no? Nos ponen en el horizonte un futuro incierto de nuestra salud. Parte del problema de este miedo, de este estrés, de capacidad estresora
parte del problema. El problema muchas veces es la propia enfermedad y eso no hay quien lo discuta. Pero hay parte del problema que viene del desconocimiento de los síntomas y de la evolución de los mismos, lo que conlleva esa sensación de limitación y pérdida de error social y de miedo al rechazo. Si yo me da miedo cómo van a evolucionar los síntomas, no voy a esperar a que evolucionen los síntomas, me voy a retraer antes. Esa es la cuestión, ¿vale? Ese es el aspecto que quiero remarcar aquí. El miedo al empeoramiento, a los efectos molestos de los tratamientos, que muchas veces son muy pesados porque hay que ir muchas veces, o hay que no olvidarse un montón de medicación, o hay que pincharse a determinada hora, o hay que no comer tal cosa, o no te puedes saltar horarios. O sea, requiere una serie de concentración que genera muchas veces reacciones de dependencia o reacciones de ira, de enfado. Para que una evolución sea favorable, para que la evolución de una enfermedad crónica sea favorable, vamos a tener que centrar la ayuda en el paciente crónico en una serie de aspectos que son estos que tenemos aquí, ¿vale? El primero, el principal, información, ¿vale? Proporcionar toda la información posible, tanto de forma programada, ¿vale? Yo te doy información pautada de determinadas situaciones, como a demanda. Acepto las preguntas, acepto la demanda de información y la proporciono. Daros cuenta, vuelvo atrás, que es el desconocimiento de los síntomas, el miedo a lo desconocido, el miedo a la evolución, es lo que muchas veces nos genera la ansiedad. Si yo no tengo ese miedo a lo desconocido porque conozco la evolución de la enfermedad, se va a reducir la capacidad estresora. No va a desaparecer, porque la enfermedad en sí misma es un estresor. Hablamos de la enfermedad crónica como estresor, ¿vale? La personalización del tratamiento y la atención, ¿vale? Cada enfermedad crónica es distinta en las personas porque tienen largos recorridos y evolucionan de forma diferente, con lo cual tanto el tratamiento como la atención tienen que ser personalizados. No basta con una información genérica y un tratamiento genérico. Controlar sistemáticamente la enfermedad y el tratamiento, hacer seguimientos por parte del equipo de atención primaria, tanto por el médico como por la unidad de enfermería, y dar protagonismo al paciente, aceptando sus opiniones y dándole voz en el tratamiento. Muchas veces los tratamientos son difusos, hay partes que son concretas, pero luego hay partes que son difusas. ¿Cómo sustituyo tal comida por tal otra comida? ¿Puedo hacer este ejercicio o no puedo hacer este ejercicio porque además me siento bien? Durante las enfermedades crónicas se pueden tener más enfermedades que pueden influir de forma particular en una persona en vez de otra. Entonces, bueno, hay que dar protagonismo al paciente, que nos explique cómo se siente, que nos explique cuál es su opinión acerca de lo que está haciendo, y escuchar quiere decir hacer caso, ¿vale? Y hacer caso para decir sí o para decir no, ¿vale? No es una cuestión de aceptar sin más. Aceptar la opinión sí, pero no aceptar el resultado de la opinión no tiene por qué, puede ser perjudicial. De todos los elementos anteriores, el que os decía que es el más importante, o el más importante desde el punto de vista de reducir la capacidad estresora de la enfermedad crónica, es la información. Además es de los más demandados. El paciente quiere saber, porque normalmente el miedo es a la evolución y la evolución es desconocimiento. El paciente busca certezas, ¿vale? Y una de las formas de dar información de manera eficaz es hacerlo en forma de consejos, ¿vale? Y una forma de dar consejos es ser categórico. Consejos simples, específicos y repetidos. Hay que hacer algo de deporte de vez en cuando, eso es difuso. Tienes que dar un paseo de media hora cada tarde, eso es concreto, ¿vale? Es específico, se recuerda, se repite, ¿vale? Hay que intentar comer con menos sal, eso es muy difuso. No te eches sal a las comidas, eso es muy concreto, ¿vale? Hay que comer menos grasas. Claro, la persona no sabe menos grasas que qué, que cuánto. Si yo me hago unas judías con chorizo, ¿me puedo comer el chorizo? ¿O lo he hecho pero no me lo como? No lo he hecho, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Pues cosas concretas, cosas específicas, cosas que se entiendan y que no sean interpretables.
Igualmente, al compartir experiencias con enfermos similares, se mejora un montón o se rebaja un montón la ansiedad porque se ve que otras personas hacen una vida más o menos normal dentro de lo que nos permite la enfermedad, siguiendo una serie de pautas que a nosotros en principio desconocemos y nos da miedo. Entonces, si yo me reúno con enfermos que tienen una enfermedad similar a la mía, voy a escuchar cómo sustituyen o no sustituyen el azúcar por otra cosa, cómo hacen el deporte o no hacen el deporte, cómo conllevan la pesadez de ir al tratamiento, etcétera. Entonces, las asociaciones de enfermos son muy buena idea como grupos de ayuda para rebajar la capacidad estresora de la enfermedad crónica, básicamente por la información que proporciona. Las ayudas se pueden enfocar de diferente forma, ¿vale? En función de el momento de la enfermedad o la fase por la que se esté pasando. Una forma es preventiva, adelantarse a los problemas. Yo puedo dar consejos sobre tal enfermedad para evitar que aparezcan secuelas de determinada enfermedad crónica. ¿Vale? Haz tal cosa y entonces no te aparecerá tal problema. Restaurativa, intentando reparar el daño ya causado, ¿vale? O las capacidades perdidas. Yo ya he perdido cierta capacidad por mi enfermedad crónica, bueno, pues vamos a intentar restaurar en la mayoría de lo posible el daño causado. Ser una especie de prevención secundaria, ¿sí? Recordáis lo de la prevención que le habréis dado en TV. Luego está la paliativa. La paliativa es no he podido restaurar, he perdido capacidades de forma completa. Bueno, pues minimizar las consecuencias, aumentar el bienestar, ¿vale? Por ejemplo, simplemente aliviando el dolor. Yo a lo mejor no puedo evitar que aparezca el dolor. Yo no puedo quitar el dolor. Pues lo que tendré que hacer es calmar el dolor. Lo que no voy a hacer es comerme el dolor. Y luego ayudas de apoyo general en cualquiera de los ámbitos, tanto de uno como de otro, como simplemente escuchar, que muchas veces es por donde pasa la solución. La solución no, la ayuda. Un caso especial de enfermedad crónica es la enfermedad provocada o la enfermedad llamada neoplasias malignas, ¿vale? Que es lo que comúnmente se conoce como cáncer. Una neoplasia es el crecimiento desorganizado de células de nuestro cuerpo. Nuestras células corporales crecen hasta donde tienen que crecer, es decir, mis células del hígado no se salen del hígado, mis células epidérmicas no se salen de la epidermis y mi corazón no crece metiéndose en los pulmones. Entonces, cuando ocurre un crecimiento desorganizado, es decir, no se respeta nuestro organismo, nuestros órganos, nuestros tejidos, no respetan sus límites, obviamente no es una intención, ¿vale? Se produce un tumor. Ese tumor es un conjunto de células que están donde no deben y que no cumplen una función concreta, ¿vale? No, entre comillas, no sirven para nada. Entonces, este tumor se puede comportar de dos formas. De forma benigna, es decir, se extiende localmente, el tumor mantiene la forma, se encapsula o no, y se mantiene en un sitio sin dañar a su alrededor y le llamamos benigno. Tumor benigno o neoplasia benigna. O puede ser maligno, que es cuando se comporta agresivamente, bien porque crece un montón, porque comprime los tejidos de alrededor, porque les roba vascularización, los daña y además se disemina a distancia. Entra en el torrente sanguíneo y se reparte por distintas partes del cuerpo, que le llamamos metástasis. Este tipo de neoplasia maligna es lo que llamamos tumor maligno o cáncer. La rama de la medicina que trata el cáncer se llama oncología y el enfermo oncológico. Entonces, el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, está provocado por múltiples factores más o menos predominantes, más o menos determinantes unos u otros. Tiene una influencia genética evidente, o sea, hay razones genéticas de nacimiento heredadas que dan cierta propensión más o menos alta a tener un cierto tipo de cáncer o no tenerlo. Pero hay un elevado número de factores dependientes del estilo de vida que van a hacer que esa influencia genética se termine plasmando o no. ¿Vale? Es
podríamos decir, es como las cartas que te dan cuando naces y luego cómo las juegas, ¿vale? El estilo de vida. Entonces, el tabaquismo, la radiación, por ejemplo, ponerse al sol más de lo debido, las infecciones, agentes cancerígenos, como pueden ser el propio del tabaco o de algunos productos químicos de algunos plásticos o de algunos, yo qué sé, exposición a determinado tipo de sustancia, como disolventes o, yo qué sé, amianto, ¿vale? Hormonas nuestras propias o hormonas que proceden de la alimentación de los del ganado de lo que nos alimentamos, la inflamación crónica provocada por múltiples causas, ¿vale? O el sedentarismo. Todos esos estilos de vida, todas esas acciones que hacemos de forma voluntaria, mayoritariamente, van a determinar que esa influencia genética termine siendo un cáncer o no. No de forma directa, no de forma unidireccional, no de forma unívoca, ¿vale? Pero ocurre. No podemos saber cuánto, por lo menos en principio, ¿vale? Pero sí que podemos saber que reduciendo esto reducimos el riesgo, porque la influencia genética de cada uno de nosotros es la que es. Entonces, yo nazco con mi influencia genética y en función de cómo juegue mi vida voy a tener más riesgo o menos riesgo de tener cáncer. Sabemos cuáles son las cosas más riesgosas. La prevención y la promoción de la salud pasa por no hacerlas. Entonces, los efectos de estas causas, ¿vale? Los efectos de todo esto es susceptible llevando a cabo cambios de hábitos, ¿vale? ¿Cómo cambiamos de hábitos? Individualmente porque lo decidamos, pero a nivel social por políticas de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades. El hecho de que yo sepa que fumar provoca cáncer de pulmón, ¿vale? Es una cuestión que me ha llegado mediante políticas de promoción de la salud, que luego la decisión de dejar de fumar va a ser mía. Pero si yo no tengo la información, no puedo tomar la decisión, ¿vale? Esa es la importancia de las políticas de promoción y de prevención. Todo esto ha hecho, todas estas políticas que existen básicamente desde finales de los 70, principios de los 80, y ya a gran escala a partir de los 90, ha hecho que la tasa de mortalidad haya descendido de forma significativa en los últimos años, de manera que tener cáncer ya no es una sentencia de muerte. Hasta los años 80, cáncer era muerte. Desde entonces para acá, la tasa de mortalidad del cáncer ha disminuido de forma significativa. Mirad, aquí podéis ver un par de gráficas de cómo ha ido descendiendo la mortalidad en los últimos 50 años, ¿vale? Desde 1970 hasta 2020. Por sexo, ¿vale? Lo rojo es hombres, lo verde es mujeres, y por cánceres más frecuentes, de próstata, de colon y recto, leucemia, páncreas, estómago, vejiga, pulmón. Todas indiscutiblemente, todas invariablemente han disminuido, ¿vale? Estos muertos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? 200 muertos, 100 muertos, tal. Entonces, todos han ido disminuyendo. Es decir, si antes morían yo qué sé, 150, 175 hombres. Aquí hubo un pico en los 90. 190 hombres por cada 100.000. Ahora mueren 80. O sea, ha descendido quizá a la mitad. Bueno, a 120, perdón. Ha descendido 2/3 partes. ¿Vale? Y la calidad de vida ha aumentado mucho. Esto es solo mortalidad, no plazo de la mortalidad. ¿Vale? En 2018 se han diagnosticado 18 millones de cánceres en el mundo y la previsión es que sigan aumentando. Hasta 2040 seguirá aumentando hasta que se detecten aproximadamente 30 millones de cánceres. La idea es que luego disminuya si hacemos caso a todas las recomendaciones que hace la OMS en cuanto a alimentación, deporte, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Si queréis ver los datos concretos, aquí tenéis los principales que son pulmón y mama, que son los de mayor diagnóstico. Y aquí veis la mortalidad, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el cáncer de estómago, el descenso tan salvaje que ha tenido de tasa de mortalidad. Entonces, aunque tener cáncer no es sinónimo de muerte, no obstante produce un efecto psicológico de mucha intensidad, ¿vale? Que es muy diferente a cualquier otra enfermedad crónica, por el estigma social que supone, por el miedo, etc. Entonces, las reacciones ante el cáncer son las mismas que ante cualquier otra enfermedad crónica o cualquier otra enfermedad, en mayor o menor medida,
ansiedad, depresión, hostilidad, culpabilidad, etc. Pero, más intensas y más centradas, sobre todo en la muerte, en el miedo a la muerte, ¿vale? Aunque ha disminuido, que te digan, tienes cáncer, ya de entrada suena muy feo, lo es, ¿no? Pero no tanto como nos parece, no tanto como era hace 20 años, ha disminuido un montón la mortalidad. Y también miedo al tratamiento, especialmente a la quimioterapia, por el sufrimiento, el dolor, el malestar, la limitación, la dependencia, y además los aspectos externos, como la caída del cabello, característico que como que señala y como que muestra a los demás que se tiene cáncer y nos puede generar una especie de sensación de dar pena que no queremos, ¿vale? Es un efecto muy característico, el de la caída del pelo, el pañuelo en la cabeza, por la quimioterapia. Entre los miedos, es obvio el miedo a la muerte, ¿vale? Pero el miedo a la muerte muchas veces se interpreta mal. El miedo original en el sesgo a la hora de comprender el dato relacionado con lo que se espera vivir una vez que se diagnostica un cáncer. La típica pregunta que se puede plantear la pregunta que se puede plantear es ¿cuánto me queda? ¿Vale? Cuando a una persona le dicen que tiene hepatitis B, no dice cuánto me queda. Cuando una persona tiene cáncer, sí dice cuánto me queda. ¿Vale? Tenemos muy asociada la idea del cuánto me queda, de la esperanza de vida frente al cáncer y no de otras enfermedades que también tienen una esperanza de vida a lo mejor similar, ¿vale? Una tasa de supervivencia, que es como se llama. El concepto técnico, para referirnos a este cuánto me queda, es lo que se llama la tasa de supervivencia en un tiempo determinado una vez diagnosticado. Es decir, ¿cuánto tiempo se espera vivir de promedio una persona que le diagnostican un cáncer como el suyo? ¿Vale? Pero se suele medir a 5 años. Entonces, ¿cuál es la cantidad de gente, el porcentaje de gente que sobrevive más de 5 años una vez que le diagnostican el cáncer? Entonces, por ejemplo, la tasa de supervivencia a 5 años de cáncer colorectal en la Unión Europea es del 53%. Eso quiere decir que un poco más de la mitad de las personas diagnosticadas de este cáncer va a vivir más de 5 años. El paciente probablemente entienda me quedan 5 años. ¿Vale? Te pueden quedar 5, pero también te pueden quedar 10. ¿Vale? Lo que te está dando es una... Además, daros cuenta, las tasas de supervivencia están calculadas no por un adivino, sino por un estadístico. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cogido todos los datos anteriores a ti y ha dicho cáncer como el tuyo, dentro de lo que se pueden marcar. Hasta hoy, una vez diagnosticado, han vivido de promedio 5 años la mitad de las personas. Eso no quiere decir que en los próximos 5 años no vaya a evolucionar el tratamiento de manera que esa tasa cambie, con lo cual lo probable es que tú vivas más. ¿Vale? Aquí tenemos las tasas de supervivencia a los distintos tipos de cánceres actuales, ¿vale? A 5 años y a 10 años. Entonces, la franja verde es supervivencia a 5 años, la raya naranja, supervivencia a 10 años. Por ejemplo, el primero, tenemos un 100%, ¿vale? La raya verde hasta el 100 y la raya naranja hasta el 98 más o menos, quiere decir que el 100% de las personas diagnosticadas con cáncer de próstata va a vivir más de 5 años y el 98% más de 10. Fijaros, si a mí me garantizan que no me voy a morir en 10 años, igual me pongo contento y todo. ¿Vale? Según la edad que tenga. El de cáncer de mama, que es el segundo, el 93% con cáncer de mama va a vivir más de 5 años y el 88% va a vivir más de 10. No es una sentencia de muerte. Es una tasa de supervivencia muy alta. Se puede hablar de una enfermedad crónica pero curable, que se sobrepasa. Sin embargo, hay otros que son mucho más intensos. Solo el 11% de personas con cáncer de páncreas vive más de 5 años y solo el 7 más de 10. ¿Vale? Entonces, claro, cáncer de páncreas sí que te están diciendo,
¿vale? Aquí veis lo superviviente, la esperanza de vida, lo alta que es en próstata, mama, tiroides, útero, faringe, lo baja que es páncreas, hígado, pulmones, ¿vale? No nos movemos ni en torno al 50%. Fijaros alguno cómo es muy distinta la tasa 5 y la tasa 10. En otros es prácticamente la misma. Entonces, lo que os decía, tener cáncer no es una sentencia de muerte, pero muchas veces hace a quien lo padece analizar su vida y plantearse un cambio en la forma en la que la va a vivir, ¿vale? Es como estar viviendo una segunda oportunidad, por así decirlo. Y a veces promueve un cambio de vida más centrado en uno mismo, más centrado en lo que se entiende como verdaderamente importante, ¿vale? A lo mejor te quitas cosas superfluas, a lo mejor le das menos importancia al dinero, a lo mejor le das menos importancia o más importancia a unas cosas u otras, depende de cada uno. Entonces, el concepto el autoconcepto, el concepto de sí mismo y la autoestima son vitales para estos cambios, para afrontar los cambios físicos, para afrontar las limitaciones psicológicas que nos provoca la enfermedad y que nos provoca el tratamiento y para plantearnos ese posible cambio de vida.